Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta charla técnica. En nombre del IAPG, en calidad y mantenimiento, le doy a todo el mundo la bienvenida. Continuamos como haya pasado, charlas técnicas, invitando a referentes de la industria en Argentina. Hoy tenemos invitado a Mario Solari, que va a exponer sobre el avance en la gestión de integridad de líneas de transporte de gas y petróleo. Mario, bueno, tiene un currículum, ya años que nos conocemos, doctor, ingeniero, más de 40 años de experiencia en la industria de análisis de riesgo, falla, actitudes para el servicio, soldadura y bueno, mucho más que es largo para comentar, pero aprovechemos acá a nuestro amigo con su know-how, con su conocimiento que nos dio este tiempo para poder compartir con la industria. Así que Mario, te dejo en mando en tu exposición y tenés 40 minutos, un poquito más, y después demos preguntas al final y gracias por participar de este evento de IAPG. Bien, este, bueno, primero quiero agradecerles mientras pongo la cámara, quiero agradecerles la invitación a APG para presentar estos avances en gestión de integridad de línea de transporte. Con algunos de ustedes nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, los saludo a todos. Y vamos a comenzar a charlar un poco sobre este tema. Este tema es un tema que nos interesa a todos, digamos, los del ambiente de oil and gas, se refiere al tema de cuáles son los elementos de un sistema de gestión de integridad, cuál es el impacto de la mejora continua, cómo establecer y cómo mantener la integridad, y también comentar un poquito acerca del impacto de las nuevas tecnologías de comunicación y toda la parte de informaciones que está causando, digamos, una mejora a su vez en todo lo que teníamos de contenido eh, de gestión de integridad. El tema de gestión de integridad es un tema que involucra varios aspectos. Uno es la integridad del diseño, es decir, asegurar la integridad mecánica y funcional para todas las cargas cargas me refiero a todas las solicitaciones previstas en la vida útil del activo. Es decir, se tiene que diseñar pensando en todo el ciclo de vida del activo. Otro aspecto es la integridad técnica, la integridad que durante la fabricación, construcción, mantenimiento, operación hasta el retiro, que se cumplan con todas las normas y procedimientos obligatorios, y esto es parte de la integridad. La integridad operacional, que es asegurar la integridad que se controla y gestiona eficazmente, que todos los cambios en el estado de la integridad se detectan, se gestionan, se resuelven. Y otro aspecto más es el tema del personal, el tema de la competencia del personal. El desarrollo de las personas es clave para lograr una verdadera gestión de integridad de los activos. Todo este conjunto constituye lo que denominamos gestión de integridad de activos. O sea que partimos desde el diseño hasta el retiro del componente. Todo ese sistema es lo que pretendemos hacer. Y hay un aspecto que querría destacar respecto de este punto, y es el siguiente. Nosotros sabemos que los errores humanos, son una de las causas mayores de los eventos no deseados que ocurren en los ductos. Realmente el tema del error humano es un tema muy serio, y por eso se habla de confiabilidad humana, todo esto, además de las causas que puede haber vinculados con que no son errores humanos, sino ya actividades que se realizan mal, como el tema de cuando hay sabotaje o cosas por el estilo. Pero el error humano es algo muy importante. Pero lo que es también muy importante y que yo quiero destacar
es el hecho de que de los errores humanos, de ese 80% de causas de eventos no deseados, un 70% son debilidades organizacionales, es decir, la organización tiene debilidades y deja escapar errores que siempre tenemos, porque nos equivocamos todos, y entonces cuando la organización tiene debilidades, se pueden materializar que muchos de esos errores terminen siendo realmente causas de eventos no deseados. Y entonces esto es importante destacar porque es la justificación realmente de los sistemas de gestión. Porque para asegurarnos que no se produzcan estos, o contener o mitigar estos errores humanos que tenemos de todo, se requiere una organización suficientemente organizada, entre comillas, para que funcione. Si esta organización es débil, se nos escapan muchos más errores que pueden llegar a materializar este tipo de causas no deseadas. Los elementos de un sistema de gestión de integridad tienen un gran marco que es un marco de calidad, es decir, un marco de calidad, yo me refiero a las políticas de la empresa, organización y personal, procedimientos y controles operacionales, los informes y comunicaciones, todos los sistemas de gestión de información, gestión de cambios, todo este tipo de gestión, planes de contingencia, medición de desempeño, revisión, auditoría, todo esto que es un marco de calidad que en general las empresas que tienen un sistema tipo ISO tienen organizada la información y cumplen con todo este tipo de aspectos vinculados con la gestión de integridad. Por otra parte, vamos a incorporar, digamos, a este sistema de gestión de integridad el concepto de mejora continua, que lo vamos a mencionar varias veces en la charla, y un concepto que me interesa remarcar, que es el de establecer la integridad y mantener la integridad. Establecer la integridad se refiere justamente desde el diseño, fabricación, construcción. Sí. Discúlpame que te interrumpa, que hay algunas dudas. Yo entiendo que por ahí te quedaste en la primera diapositiva haciendo una intro, pero no sabemos si estás avanzando vos por otro lado. Entonces espera que voy a sacarle el... Espera, sí, espera un segundo. No está en modo presentación, sino que está como... Ahí está. Yo lo había puesto en modo presentación y no ahí corre, no. Ahí sí, ahí está perfecto. Ahora sí. Gracias, disculpa la interrupción. Bueno, gracias. Está muy bueno. Ahora sí. Entonces, yo había pasado, ¿esta la vieron? No. No, ninguna. Gracias a los chicos que escribieron. La primera vimos. Ahí está, el contenido. Perfecto. Bueno, yo voy a resumir porque algunas cosas ya las dije, pero nosotros empezamos hablando de la gestión de integridad de activos físicos y la gestión que combina varios factores: integridad del diseño, integridad técnica, integridad operacional, y mencionamos el tema del personal, competencia del personal. Todos estos factores constituyen funcionando en conjunto la integridad del activo. ¿A ustedes ahora están viendo bien esto? ¿Están viendo bien cómo van pasando? Sí, perfecto. Perfecto. Cualquier cosa me decís, por favor. Bien, entonces, el otro tema que yo mencioné en esta primera instancia es el tema del error humano. Del error humano, donde las causas de eventos no deseados, un 80% de estas causas son errores humanos. Ahora, las debilidades de la organización permiten que muchos de estos errores humanos se materialicen en problemas. Si no hay una organización
que de alguna manera mitigue, controle esos errores humanos. Y capacite al personal, tengan herramientas adecuadas, todo como para minimizar el tipo de problemas. Entonces, esto yo dije que era uno de los fundamentos de tener un sistema de gestión de integridad de activos. Ese sistema de gestión de integridad de activos es lo que vamos a tratar de ver. Mencionamos ahora que, y esta recién estaba por empezar, esta transparencia, que los elementos de un sistema de gestión de integridad están constituidos por un marco de calidad, de política, organización, informe, gestión de cambio, planes de contingencia, etcétera, que estos márgenes, estos aspectos están vinculados con lo que es la gestión de calidad de la ISO 9000, digamos, y otras normativas que nos dan ese marco. Pero dentro de este marco, nosotros tenemos los procesos de gestión de integridad, propiamente dichos, asociados con los ductos. Y acá vamos a dividir en dos aspectos: establecer la integridad, y mantener la integridad. Establecer la integridad se refiere a lo que va desde el diseño, desde el concepto, diseño, construcción, hasta el pre-commissioning. Y la operación, producción, reparación, el commissioning, hasta el decommissioning es parte de lo que es mantener la integridad. Vamos a conversar un poco sobre estos dos aspectos de establecer y mantener la integridad, porque realmente son dos aspectos que hacen a la gestión de integridad, al sistema de gestión de integridad, que debe cubrir ambos aspectos. El otro concepto que está metido en esta transparencia es el de mejora continua. Ustedes ven que establecer la integridad tiene un ciclo de tipo del ciclo de Deming de mejora continua, y el de mantener la integridad también tiene un ciclo de estos. Entonces, hoy en día el tema de la mejora continua ha entrado en la normativa de, por ejemplo, la API 1160, ha entrado en la edición a partir del 2019, se incorpora fuertemente este concepto de lo que es el ciclo de calidad, digamos, como vemos acá. Nosotros entonces vamos a considerar que la integridad de los activos se refiere a la capacidad para ejecutar sus funciones con eficacia y eficiencia mientras salvaguarda la vida y el medio ambiente durante el ciclo de vida. Es decir, tenemos como conceptos la mejora continua, establecer y mantener la integridad en el ciclo de vida, y por otro lado está el tema de salvaguardar la vida y el medio ambiente, que son objetivos del sistema de gestión de integridad de activos. Este sistema de gestión de integridad podría ser aplicado a otras cosas, a recipientes a presión, pero acá estamos pensando en el caso de los sistemas de ductos, y entonces vamos a pensar en esto. Ahora pasé de transparencia. ¿Funcionó? ¿Se pasó? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a conversar entonces un poco sobre este tema de establecer la integridad. ¿A qué nos referimos cuando decimos en establecer la integridad? Por ejemplo, puede ser con los tubos, la fabricación de los tubos. Es decir, la optimización de los procesos de RW cuando se utiliza ese tipo de proceso de fabricación, el problema de las especificaciones de compra, es decir, las especificaciones de compra de los tubos, de los materiales en sí, es un tema clave, digamos, porque es lo que permite establecer la integridad. Es decir, las especificaciones de compra parten de determinar la calidad que necesitamos para
cumplir los criterios de integridad, una vez que determinamos qué tipo de materiales, etcétera, hay que describir la calidad a través de especificaciones. Uno puede decir, bueno, yo tengo las normas, entonces uso API 5L, bueno, sí, perfectamente. Las normas es una descripción de la calidad. En general, muchas normas hay que cerrarlas de alguna manera porque permiten muchas alternativas y si uno no lo especifica en la orden de compra, está comprando una calidad que no es la que había determinado. Entonces, determinar la calidad es un aspecto del proceso de compra. Describirla a través de especificaciones es un segundo aspecto y por supuesto después controlar la calidad a través de todos los ensayos que también deben estar en esas especificaciones pensados para poder asegurar este tipo de cosas. Y ahí es donde estamos comprando, si compramos un PSL1, PSL2, etcétera, que vamos a ver que tiene, no vamos a ver acá porque no tenemos tiempo, pero son aspectos realmente muy importantes a considerar. Bien, el otro tema vinculado con esto es que no solamente estamos hablando de cuestiones vinculadas con el diseño, sino que hay que hacer toda una revisión de aspectos previos. Por ejemplo, la NAC 100 hoy en día en el apéndice G20 está pidiendo evaluaciones de riesgo individual y social. Son preoperacionales antes de poder, digamos, para autorizar incluso la construcción de un ducto, se exigen análisis de riesgo, etcétera. O sea que se excede un poco o se utiliza para de alguna manera controlar un poco el proyecto que hubo y analizar los riesgos asociados. Estos son todos algunos de los aspectos que están asociados con establecer la integridad. A nosotros nos ha tocado participar desde hace muchos años en algunas cosas de estas. Yo me acuerdo en el año 87, creo que fue, cuando se construyó el Neuva 2, bueno, hubo un gran desafío que era fabricar los tubos en el país, cuando Siderca había comprado SIAT, que se había privatizado, y no estaba prácticamente funcionando, y en pocos meses había que fabricar los tubos y hubo que duplicar la velocidad, y había una sola máquina de soldadura por arco sumergido con 3 alambres para hacer la longitudinal del ducto. Bueno, eso fue un proyecto, un desafío muy, muy interesante. Y en todo ese aspecto, cuando se realiza ese tipo de cosas, se está participando en lo que es establecer la integridad. Otro caso que menciono ahí, como ejemplo, para ejemplificar esta parte de establecer la integridad, son aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, esto que estamos viendo ya no es del diseño, es el tema de cuando ocurre por efecto de movimiento de suelo, deslizamientos, puede ser sismos, etcétera, que se producen estos movimientos y estos daños en la tubería. Pero resulta que esto no solo aspecto que lo debemos tener en cuenta cuando hablemos de mantener la integridad, sino que algunos de estos aspectos hay que tenerlo en cuenta en la integridad en el diseño. ¿Por qué? Porque la relación diámetro-espesor es clave para evitar que se produzca esta inestabilidad elastoplástica que cuando hay un deslizamiento se producen esas arrugas. Y si hay arruga, después vamos a tener problemas porque tenemos un defecto potencialmente dependiente del tiempo y que va a tener un problema probablemente a posteriori, además de las tensiones que pueden haber quedado, etc. Pero yo insisto en que, digamos, en establecer la integridad en el diseño, se tiene que tener en cuenta
la necesidad, en casos de que el ducto pase por ciertos lugares con este tipo de cosas, que los espesores no solamente son consecuencia de la presión que necesitamos contener dentro del ducto, sino también de tener seguridad ante de movimientos, sismos, en zonas muy sísmicas. Por ejemplo, los japoneses toman medidas bastante severas en cuanto a seleccionar la relación diámetro espesor. ¿Por qué? Porque es la propiedad o la característica que influye en este tipo de inestabilidades, en este tipo, es decir, de la resistencia a ese tipo de problemas. Bien, entonces, pasando a esto, bueno, y terminando, digamos, con establecer la integridad, tenemos el caso del RW, que es una tecnología muy empleada, y una tecnología que justamente ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, digamos, muchísimo, y ha mejorado la calidad para evitar los problemas de corrosión en la línea de soldadura, como han ocurrido y es bastante frecuente todavía. Bien, este es un ejemplo de este caso, es del gasoducto de exportación de Fortín de Piedra, Neuquén. Cuando se estaba haciendo el proyecto, nos tocó hacer el análisis preoperacional de riesgos a través de utilizar normativa que especifica o que recomienda la NAC 100 en la parte esta G, y que tiene que ver con la 8010, la norma británica 8010, que permite hacer estas estimaciones. Todo esto, entonces, lo asociamos con establecer la integridad de los ductos. Ahora, nosotros tenemos una serie de estándares que establecen la gestión de integridad en las líneas de transporte, y que mucha de lo que establecen está más vinculado con el mantener la integridad, porque si bien consideran aspectos del diseño, pero básicamente está más en la segunda parte, en mantener. O sea, si nosotros tenemos una buena integridad ya establecida durante la operación del primer ciclo, es establecer la integridad que mostramos, evidentemente mantenerla va a ser más simple. Si ya venimos con vicios ocultos, con problemas en la línea, bueno, esto se va a poner más complejo y bueno, y habrá que extremar las medidas. Yo me voy a referir a la 1160 en la tercera edición, y luego, bueno, porque tiene algunos cambios importantes, sobre todo porque ha incorporado el tema de mejora continua a partir de que en el 2014 salió la 1173 y que fija toda una serie de requerimientos, y estos requerimientos han sido introducidos en la 1160, en la tercera edición. Entonces, esto es interesante porque nos ha cambiado un poco la organización de la norma y de lo que estamos utilizando. Y bien, entonces, fíjense que yo mencionaba lo que es la gestión, el sistema de gestión y las ventajas que produce para contener todos esos errores y los problemas que podemos tener. Bien, estos son unos datos de API vinculados con la 1160. La 1160, la primera edición, salió en el 2001. Salió en el 2001. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido en contener las pérdidas, las pérdidas de fluido, digamos? En este caso, la 1160 es de líquido, y vemos que ha tenido un impacto enorme sobre el tema corrosión. El hecho desde que se empezó a emplear la norma, empezó a bajar la incidencia de pérdidas notablemente. Y en general los otros problemas vinculados con soldadura, materiales, operador, etcétera, y daños de terceros, bueno, ha tenido también una disminución, no en la misma proporción, pero de esta manera. Y de esta manera se llegó a, digamos, a la segunda edición de la norma,
Y ahora ya estamos en la tercera edición de la norma, que es la que se presenta actualmente. O sea que ha habido una evolución muy positiva en todo lo que es a través de meter este concepto de gestión de integridad que pregona la 1160 y en el caso del gas, la B318S de AME. Uno de los aspectos que incorporaron actualmente es el tema de los requisitos del sistema de gestión de la seguridad de tuberías y la 1173, que es de la primera edición, es del 2014, es una práctica recomendada que proporciona una orientación para desarrollar y mantener un sistema de gestión. Básicamente introduce los aspectos de mejora continua. Es decir, en la 1160, en la 1160 se presenta lo que es el sistema de mejora continua, planificar, hacer, verificar, actuar, y toda la norma hoy en día está asociada con esto. Este no es un concepto nuevo, este es un concepto inventado en el año 39 y popularizado, digamos, o introducido en Japón por Deming en el 1950. O sea que esto es un viejo concepto de calidad que ya tiene 70 años dando vuelta, pero ahora ha entrado a través de la 1173, ha entrado en la 1160, de manera tal de que hoy en día la 1160 presenta la gestión de integridad a través de este sistema, que este gráfico está sacado de la 1160 del año 2019, donde está el tema de planificar, el tema de hacer, y está todo lo que tenía la norma y algunas cosas nuevas, están organizadas de esta manera al incorporar los conceptos de mejora continua. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, hoy en día, tenemos que tener en cuenta hoy en día estos aspectos que nos vinculan todo el proceso, vamos a usar esto, todo el proceso completo de lo que es la gestión de integridad en el ducto. Si uno se fija aquí, encuentra que en realidad parte ya de un ducto y vamos a recopilar datos, etc. Esto es el aspecto que yo mencionaba como mantener la integridad. Ya tenemos que haber desarrollado el tema de establecer la integridad. Las dos partes son dos partes absolutamente necesarias y vinculadas entre sí, aunque evidentemente las manejamos en forma diferente. Pero como ven entonces, esto, si uno recuerda la 1160 del año 2001, e incluso las ediciones, la siguiente edición, tenía un concepto un poco distinto. Se mencionaba mucho hacer ese plan inicial de base, era un concepto que tenía la norma, donde bueno, uno hacía una serie de cosas hasta llegar a un plan de inspección base y a partir de ahí sí empezaba la mejora continua. Bueno, ahora ya se cambió eso primero porque las empresas en general ya no están en el periodo de hacerlo el plan de inspección base, sino que ya está mucho más desarrollado los sistemas y entonces se le ha dado una organicidad distinta y además APIN dispone de una norma específica que tiene en cuenta todos estos aspectos de calidad, de mejora continua, y que es la 1173, y entonces está la 1160 nueva, está basada y cita un montón de aspectos de la otra norma. Otro de los cambios, así yo diría conceptuales, aunque parecieran menores, pero
que tiene la 1160 del 2019, es el tema de las categorías de las amenazas. Las categorías de las amenazas, si bien seguimos con las amenazas dependientes del tiempo, que requieren evaluación periódica y monitoreo, estas están ordenadas en forma distinta, corrosión externa e interna, pero ponen como un tema el ataque corrosivo en el interior o en el exterior de una tubería debido a problemas con la soldadura longitudinal. Y entonces esto aparece como un aspecto separado, y por otro lado incorporan todo lo que es fisuración asistida por el ambiente, que lo ponen de esa manera, que incluye no solo la stress corrosion cracking que normalmente teníamos puesto, sino otros tipos de corrosión bajo tensiones que pueden tener vinculación con hidrógeno u otros casos, y que pone que no está limitado, pero digamos incluye todos estos aspectos. Bien, esto entonces de alguna manera reordena, complementa, incluso el tema de fatiga está muy explícito, digamos, dentro de esto. Y otro cambio es la concepción de esta segunda columna de la tabla clásica, que es las amenazas potencialmente dependientes del tiempo y que requieren un análisis para evaluar y hacer un análisis, una evaluación periódica o un monitoreo. Por ejemplo, se refiere en un caso muy concreto, es el tema de los daños de terceros, por ejemplo, daños mecánicos. Un daño mecánico que golpean un ducto, puede ser que no cause un efecto inmediato, sino que puede ser que genere una zona que después va a haber corrosión, y que en ese caso esto es un defecto potencialmente dependiente del tiempo. Y después están los independientes del tiempo, que son al azar, y que ahí sí está el daño, por ejemplo, de tercero, pero que puede causar una falla inmediata, o los clásicos que estaban acá. O sea que hay un reanálisis de las amenazas en esta normativa, y esto en la norma está asociado con los métodos de ensayo para determinar este tipo de eventos, de amenaza, para ver si se concretan o no, y entonces esto es interesante también. Bien, yo estaba comentando la 1160, la B318S tiene un esquema que sigue siendo el esquema clásico, no ha evolucionado todavía, y eso en el caso de la norma NAC 100 en la parte O, que tiene la gestión de integridad, esta recoge prácticamente lo que tiene que ver con justamente el clásico, lo que era antes en la 1160, recoge todo este ciclo hasta el plan de evaluación base, y después sigue haciendo, ahí sí entra la mejora continua y todo el proceso de evaluación continua, que ahora es un poco diferente en la 1160 que como presentábamos. Y después los planes de desempeño, de comunicaciones, de gestión de cambio, el plan de calidad, y la NAC 100 le agrega el plan de entrenamiento y calificación para el personal, que esto es un aspecto que complementa a lo que tiene la norma ASME B318S de gestión de integridad de gasoductos. Bien, ahora, a pesar de todas estas cosas, ocurren problemas. Estos problemas que ocurren, bueno, acá tenemos varios
casos distintos que nos ha tocado lamentablemente, digamos, participar, porque en algunos ha habido víctimas. Bueno, ductos que por un daño de tercero de una máquina retroexcavadora y no haber avisado que se causaba, que había habido una interferencia con el ducto, acá uno de estos daños potencialmente, en este caso potencialmente fue una semana después del golpe, se produjo la explosión. Aquí tenemos, acá en medio de la Patagonia, esto es otro problema, pero 80 metros de largo, una falla. Y acá tenemos un gasoducto troncal donde hubo una explosión y con daños muy severos y un enorme cráter, etc. Bueno, justamente todo este sistema de gestión de integridad lo que apunta es que si tenemos, si ese sistema funciona, podemos tratar de evitar este tipo, por lo menos minimizar la cantidad de este tipo de eventos. Esto es lo deseable, pero siempre hay que tenerlos en cuenta porque estas cosas lamentablemente ocurren y a veces cuando se analizan las causas de esto, a veces no es tan fácil de haber previsto algunos casos, en otros casos sí, y en otros casos son algunos de los que estamos viendo son temas netamente de gestión de esas debilidades organizacionales que pueden haber ocurrido, no necesariamente en la empresa que transporta el gas, sino que también puede ser en otras empresas que son o contratistas, etcétera, que no avisan o no se tienen en cuenta algún tipo de problema. Pero bien, entonces, para ir un poco redondeando esto que hemos hecho, hemos hablado un poco de establecer y de mantener la integridad. Vamos a mencionar aquí el tema de que existen cambios de paradigma en lo que es lo clásico, por ejemplo, de medición de la velocidad de daño, de velocidad de corrosión a través de mediciones por método de ensayo no destructivo, por cupones, por varios temas, y el cambio de paradigma es intentar tener sensores que puedan detectar online en distintos lugares, sobre todo donde se puede acumular agua, etcétera, y poder determinar la velocidad para que realmente la corrosión se transforme en una variable en tiempo real. Sobre esto hay varias empresas que están trabajando y están aprovechando todas estas tecnologías de la información y de las comunicaciones que permiten tener un sensor en un lugar, emitir información y procesarla y tener realmente hacer un seguimiento desde otro punto de vista diferente al que hacemos cuando medimos cada tantos meses o cada tantos años las velocidades de corrosión que se analizan y terminamos usando una tasa de corrosión promedio, porque tampoco sabemos si está cambiando rápidamente a veces. Entonces, esto muestra de que lo uso como ejemplo pero no es el único ejemplo, pero para mostrar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones van a cambiar mucho, están cambiando mucho. Por otro lado, están cambiando también las tecnologías informáticas y todo, está cambiando todos los ensayos ILI, todas las herramientas que se usan hoy en día han mejorado notablemente y pueden procesar incluso la información mucho mejor. O sea que hay un cambio bastante importante en todo esto que está cambiando, como se menciona acá, los paradigmas de alguna manera para, en este caso, monitorear la corrosión, pero podría ser referido a otros aspectos. Y hoy en día estamos teniendo, además de ese ejemplo que yo menciono,
el hecho de que tenemos todo lo que es inteligencia artificial, el Big Data, que permite manejar una gran cantidad de datos, y esto está el hecho de conectar los activos, activos que son lo que le llaman dark assets, son activos oscuros, hasta que le metemos un chip y lo conectamos a la red. Pero generamos una cantidad enorme de datos que solamente con el Big Data e inteligencia artificial los podemos procesar. Y estamos generando un problema que es el tema de la seguridad de la información. Hoy en día, por ejemplo, eso se ve muy claro por ejemplo, una turbina hidráulica. Una turbina hidráulica viene todo con sensores y los datos van a parar al fabricante de la turbina, y entonces aparece un nuevo negocio, que es el negocio del mantenimiento. El mantenimiento, pero que el fabricante amplía su mercado, no solo vendiendo, digamos, el activo, sino vendiéndole sobre todo el mantenimiento del activo, porque recoge los datos, los compara con los datos de otros usuarios, de sus máquinas o de sus elementos, y puede hacer recomendaciones. En el caso particular de los ductos, se ha utilizado o se está utilizando mucho todo el tema de simulación computacional, donde se simula el tema del flujo interno, cómo se genera en función digamos, de la inclinación que tengan los ductos, problemas de distintas fases de gaseosas, líquidas, cómo interactúan, y todo esto cada vez han evolucionado más los software que permiten hacer un cálculo de la velocidad de corrosión y todo esto a través de esa información. Y ahora, si a esos mismos software le agregamos el poder obtener datos de campo directamente online, evidentemente esto se va a transformar en una herramienta a futuro, digamos, en algún lado ya se está utilizando algo así, pero a futuro un impacto en el mantenimiento de los ductos, y ese impacto va a estar basado no solo ya en lo que hablamos digamos, de la corrosión y todo esto, sino estamos hablando ya de cómo se maneja esta información y cómo se procesa, y además se genera un nuevo problema. ¿Quién es el dueño de la información? Porque yo compro algo y me lo monitorean de afuera, y resulta que yo quiero después los resultados y lo termino comprando de nuevo. Ahora, si esos datos son míos, ¿cómo? Y bueno, eso va en el proceso de compra. Hay que empezar a especificar de quiénes son los datos y cómo los vamos a permitir utilizar o no, porque si no vamos a caer en un problema muy serio. Pero esto es una tendencia que está funcionando. Entonces, para ir redondeando un poco esto que estamos viendo, hemos mencionado entonces el ciclo de vida, desde el diseño, fabricación, montaje, operación, etcétera, y dos grandes iniciativas basadas en riesgo, iniciativas basadas en integridad estructural. Esas dos iniciativas, fíjense que en todas estas normas que yo he mencionado están las dos integradas. Antes se hablaba de riesgo en otro lado, ¿no? Ahora en las mismas normativas, ya desde hace más de 20 años, se han incorporado y han confluido iniciativas basadas en riesgo, iniciativas basadas en integridad estructural. Estas iniciativas tienen todo el tema de análisis probabilístico, los análisis tipo HACCP, FEMEA, LOPA, etcétera, que tienen todas estas partes de riesgo, junto con la integridad estructural, simulación computacional, análisis de elementos finitos, cálculo de vida remanente, y todo lo que tiene que ver con ciencia e ingeniería de materiales, de los procesos, además de, por supuesto, el factor humano, el factor económico, que siempre están presentes en todo esto, y
quiero resaltar el hecho de que esta ciencia, ingeniería de materiales, se basa en la relación de los materiales, de la estructura, composición química, con las propiedades y con los procesos de fabricación. En función del proceso de fabricación, yo termino teniendo ciertas propiedades de ciertas estructuras que me configuran el desempeño, la performance de esos materiales. Bueno, si uno analiza todo lo que es la parte fractomecánica, la parte de corrosión, metalurgia, etcétera, estamos siguiendo este tetraedro de Fleming, se llama, que digamos es la base un poco de todo ese desarrollo. Y hoy en día tenemos el tema que estamos mencionando, el tema de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicaciones, que nos está influyendo y cambiando absolutamente todo esto, y estamos en plena transformación en este sentido. O sea que el campo de los ductos es un terreno que está en desarrollo. Hay muchas tecnologías ya muy establecidas que siguen siendo bastante similares, pero vemos que hay, sobre todo para esta parte de mantenimiento, nuevos herramientas, y que van a seguir apareciendo y a las cuales hay que estar atentos. De todos modos, yo recién cuando contaba lo del Neuva 2 del año 87 y que contaba que bueno, la disyuntiva de los 1000 y pico de kilómetros del ducto del Neuva 2 era comprar los tubos en Japón o traer las chapas y hacer los tubos acá. Y la lucha fue demostrar que se podía fabricar, y se logró fabricar en la calidad adecuada y todo en el tiempo adecuado, que eran algo así como 6-7 meses para producir los tubos de todo el ducto. Y en ese momento se discutía qué vamos a hacer, traer aire, importar aire de Japón, porque ustedes recuerdan la cantidad de tubos que eran, que pasaban los camiones, traerlo eso de Japón es importar aire, o importar las chapas y hacerlo acá. Bueno, espero que con estos 3000 kilómetros de ducto que se está hablando, no importemos aire, dado que teníamos ya un antecedente bastante importante en este sentido. Bien, yo con esto termino, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, y bueno, quedo por preguntas, y les agradezco al IAPG la oportunidad de hacer esta presentación. Bueno, Mario, la verdad, muy agradecido, excelente presentación, muy clara, y bueno, abro el espacio para hacer preguntas. Así que bueno, ¿alguien quiere preguntar? Abrimos micrófono, no sé. Sí, Bien. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Vamos a ver si puedo abrir, aunque sea un minuto, la cámara. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un placer verlo de vuelta y un placer escucharlo. Bueno, gracias. La pregunta mía es una pregunta muy conceptual, y en relación a lo que usted comentaba. Voy a apagar acá porque la señal mía no es muy fuerte. En el caso que uno encuentre que a veces ocurre deficiencias de diseño en un ducto, digamos, esa parte que usted llamó el establecimiento de la integridad, ¿no? Uno Sí. ya cuando está operando ya llegó, o sea, si no tuvo posibilidad de poder influir en la etapa de diseño, bueno, qué sé yo, el ducto ya está. Y cuando uno se encuentra con esta situación, que es irreversible, la pregunta es qué es lo que recomienda ante ese hecho consumado y que es tan difícil de manejar. Bien. La recomendación surge de esta normativa, por
ejemplo, tanto API como ASME o como que uno de los primeros pasos que pedía era identificar las amenazas, y nosotros en esas amenazas vamos a tener que incorporar no solo las amenazas estas dependientes del tiempo, obvias por corrosión o por lo que mostrábamos ahí, sino también los vicios ocultos de la fabricación, que son amenazas que pueden constituyen. La norma en realidad menciona los problemas de esos como problemas, los menciona algunos como potencialmente incluso dependientes del tiempo, pero justamente supongamos que tenemos una línea que a mí me llega una línea que yo no tuve nada que ver con la fabricación, no tuve que ver con esto, pero me encuentro que es una línea RW que fue fabricada en una época donde la calidad de la fabricación del RW yo diría que en todo el mundo no era de lo mejor porque tenía una serie de problemas. La RW tiene unos problemas asociados que tiene que ver con que, por un lado, es 20 veces más rápida para fabricar un tubo que hacerlo por arco sumergido, la unión. Son una velocidad descomunal. Pero eso tiene problemas para controlarla, porque cuando empieza a salir mal, empieza a salir muchos tubos, y si no se puede controlar, es difícil. Hoy en día, los controles de temperatura, los controles de la presión que les dan a los rodillos, pueden lograr una calidad realmente adecuada. Por eso todavía está en la imagen, incluso en las propias normas que lo citan tan expresamente al tema del RW, porque existen muchas líneas con problemas. Entonces, yo uso este ejemplo como para contestar la pregunta. Es decir, bueno, si nosotros tenemos un ducto que está, digamos, con problemas, bueno, tenemos que tratar de detectar ese problema, esa amenaza, y entonces cuando queremos verificar esa amenaza, vamos a tener que usar un chancho inteligente adecuado para verlo longitudinal. Tenemos que tener controles, digamos, para ver si realmente si se produce una corrosión de esa, como una cuñita que yo mostré por ahí. O sea que eso es importante de considerar. O sea que yo lo tengo que considerar en mi sistema de gestión del ducto, que estoy tratando de mantener la integridad, que puede tener un vicio oculto de fabricación, porque la fabricación tuvo con problemas, y yo lo tengo que en mi análisis de las amenazas, tengo que identificar esa amenaza para ahí poner métodos bueno, de monitoreo, digamos, o de inspección. Bien, no sé si contesté. Sí. Bueno, Sí. Muchísimas gracias. Porque... Bien, ¿alguna otra pregunta? Allí veo Venturino Paola está mostrándola. Sí, yo tengo una pregunta, Mario. Bueno, aprovecho el micrófono y te agradezco en nombre de la subcomisión por sumarte al ciclo de charlas. Y referido un poco a esto de las tecnologías 4.0, digamos, en el campo de la integridad de ductos, no sé qué tan desarrollado está, pero ¿cuál sería la tecnología que más se utiliza para medir de manera, en tiempo real, digamos, continuamente, el espesor o la corrosión? Yo, digamos, yo he visto, digamos, afuera el tema de ese conjunto, por ejemplo, de tecnologías que no han tenido la difusión que yo me imaginaba por el momento. Pero, por ejemplo, Honeywell compró hace unos años una firma en Houston, fabricante de esos sensores capaces de medir la velocidad de corrosión, aún en gas, en ductos con gas seco, cosa que resultaba bastante extraña cuando se decía, pero he visto pruebas que hacían y todo, funciona con eso. Esos sensores se los crearon no solo para ductos, sino que se creó para la refinería y para todo esto, para poder medir con ese concepto
el tema de la pérdida de espesor. Honeywell, fabricante, digamos, de todo lo que es instrumentación y control, digamos, compra esa fábrica justamente para incorporarlo a todos sus sistemas, porque ellos tienen los sistemas, como pueden tener SCADA y todos sistemas donde pueden recoger información. O sea que ellos pusieron esto. Y además desarrollaron, a través de otra empresa, desarrollaron software para la parte de cálculo, digamos, usando software bastante desarrollado con todo esto del flujo del fluido, más modelos de corrosión, etc. Y para poder validar todo eso, una de estas empresas en Houston tenía un laboratorio muy importante para poder hacer todo esto. Todo este combo completo yo estoy hablando de un caso que tuve oportunidad de conocer, pero digamos, por lo que tengo entendido, existen otros fabricantes o otros que están en la misma tónica, tratando de incorporar todo esto. Lo que yo he visto que ellos han logrado más entrar en refinerías que en el tema de los ductos, a pesar de que esto ya está en operación en ductos. Estos productos existen los software, existe todo esto, pero algunos se están manejando como cosa independiente. Cuando se habla del ICDA y el ECDA y todo, bueno, y alguien pide un cálculo por de velocidades de corrosión, están pensando en esos software, pero esos software estaban pensados también para un combo más completo, que como yo mencionaba, no solo medir, sino tratar de llevar a que sea unas variables que operacionen los controles de alguna manera, que vea cómo se le va disolviendo el ducto, por decirlo para tomar decisión. Claro, claro. O sea que yo lo que veo que como estas tecnologías evolucionan tan rápidamente, no descartaría de que empiecen a aparecer un poco más, porque por ejemplo, ellos no decían poner sensores en todos lados, sino justamente analizar todo el tema con los software en los lugares más críticos por posibles depósitos de agua, etcétera, y ahí ir a poner los sensores estos y tener la información. O sea que las tecnologías existen, habría que, si hay alguna empresa interesada, tendría que buscar, digamos, habría que buscar cuáles son, porque están cambiando mucho los propios competidores de esto, porque son empresas que a veces, por ejemplo, en las refinerías, General Electric, uno dice, ¿qué tiene que ver con refinerías General Electric? Porque compraron empresas de inspección basada en riesgo, pero con la idea no de hacer la clásica inspección basada en riesgo, sino tomar la cantidad enorme de datos que se pueden monitorear en una refinería y usar inteligencia artificial para hacer con esa cantidad de datos y para poder entonces de alguna manera hacer algo mucho más con muchos más datos y prácticamente casi online, digamos, y están trabajando en ese sentido. Por eso aparecieron nuevos jugadores, como yo digo, General Electric. Y bueno, apareció vendiendo, digamos, un servicio de este tipo en la refinería de La Plata, por ejemplo. Entonces no me asombraría que, digamos, haya incursión de ese tipo de empresas que manejan manejo de datos importantes, y lo que nosotros tenemos que estar preparados es, quizás no, por ahí estamos lejos de desarrollar un producto de ese tipo, pero sí quizás tenemos que saber comprar, porque cuando uno compra como yo le mencioné el caso de una turbina, bueno, ¿qué va a pasar con los datos? Ese es un problema a resolver, digamos. Bueno, y esto hoy en día debemos tener presente de alguna manera ese tipo de cosas en el ambiente que nos movemos, como primera cosa, para poder describir, como yo dije, determinar la calidad que queremos, describirla a través de especificaciones. Y quizá el conocimiento nos tiene que alcanzar para
para poder describirlo de esa manera, y quizá después veremos a quién le compramos. Pero bueno, no sé si te contesté, Paola. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Oh, Gabriel Dionisio. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien. Tanto tiempo. Bueno, interesante, muy interesante la charla. Y bueno, un poco comentando lo que mencionaban acá las otras personas y lo que usted menciona, que es el tema de la data analytics y demás. Ahí es donde yo veo que hay un problema para el error humano, porque tendemos a basarnos mucho en esa tecnología y se vuelven cajas negras, y donde el ingeniero a veces, si no está preparado para manejar tantas variables, esas cajas negras se vuelven imposibles para administrar o tomar decisiones, y podemos llegar a cometer errores, ¿no? Y a veces, como siempre pensamos cuando uno estudiaba, ¿no? Mientras más simple y sencillo, mejor, pero también necesita muchas horas hombre para resolver el problema. Pero no obstante, bueno, ahí está, creo, el desafío, lograr un balance entre el Data Analytics y que las empresas, los ingenieros de integridad, sepamos analizar correctamente o interpretar lo que nos trae todo ese Data Analytics, que bueno, hay una fuente de error muy grande. Comparto todo lo que decís, Gabriel, porque efectivamente eso, puntualizaste un punto que es un punto serio. Es decir, nosotros estamos, y esto en la vida diaria, estamos transfiriendo responsabilidades a los sistemas, transfiriendo responsabilidades de decisiones, pequeñas decisiones que ahora las toman los sistemas por nosotros. Bueno, y esto puede haber errores en los sistemas. Cuando hay errores es difícil de trazar, porque se pierde un poco la trazabilidad con este tipo de modelos. Y bueno, pero como es una gran tendencia en la vida diaria, digamos, tratemos de mantener el sentido común y de ir acompañando, por lo menos que no nos pase el sistema por encima, digamos, de poder poner controles a ese sistema de alguna manera. Y bueno, esto, pero es un gran desafío, como vos decís, Gabriel, estamos totalmente de acuerdo. Bien. Muchas gracias, Mario. Ahora. Bueno, una pregunta más. ¿Alguien? Oscar tiene la mano levantada. Canarias. Sí, gracias por darme la palabra. Buenas tardes, doctor. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. La verdad que sorprendido con la presentación, excelente. Le agradezco en lo personal y fundamentalmente por el tema de que hay algunos conceptos que mencionó que no lo tenía tan claro, y el tema particularmente del error humano dentro de la matriz de amenaza a veces se subestima, me parece, ¿sí? Esto por un lado, y por el otro lado, evidentemente, el método de mitigación aparentemente pasa por la calificación del personal que esté involucrado en el tema de integridad. Lo que me llama la atención es que no sé si en Argentina existe la carrera de ingeniero de integridad, porque esto está tomando tal dimensión, tal complejidad, que me parece que no es suficiente con incorporar un nuevo profesional y transferir algún conocimiento para poder hacer un manejo tanto de establecer la integridad como de mantener la integridad. No sé si esto usted me puede ampliar por ahí, brindarme algún conocimiento. Sí, efectivamente hay una falencia, porque existen las ingenierías de materiales que tienen una fuerte componente del conocimiento de lo que es el comportamiento de los materiales, incluso fractomecánica y todo eso. Pero, digamos, a veces esa especialización, por ejemplo, no tiene ciertos aspectos profundizados de la parte de ingeniería mecánica clásica, digamos, y hoy en día todo esto pasa por un conocimiento bastante
porque uno pasa de un modelo de elementos finitos, de análisis de tensiones, a ver un tema de corrosión. Y entonces es bastante complejo por la amplitud que tiene, pero efectivamente no está planteado como que yo conozca, digamos, como una carrera así de integridad. Sí, se han desarrollado cursos, por ejemplo, en la Universidad Austral, en el curso de mantenimiento, ha habido, por ejemplo, para IPF, cursos que se hicieron donde se tocaron, además de lo de mantenimiento clásico, el tema de integridad, aptitud para el servicio, cálculo de vida remanente, todo eso se tocó como temas específicos, sin llegar a ser una especialización para eso, pero específico. O sea que creo coincidimos en detectar que el problema ese es un problema importante para resolver. Muchas gracias. No hay por qué. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no, lo veo. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento y la verdad que reitero mi agradecimiento en nombre de la Subcomisión de Calidad del IAPG, Mario, un gran amigo nuestro. Como siempre, tu tiempo y tu compartir tu know-how, años de experiencia. Y bueno, la idea es esa, poder con el grupo así de IAPG y la gente que participó estar en contacto con vos para futuras consultas o como un referente de la industria, ¿no? Yo quedo a disposición de ustedes en el tema, todo lo que podamos colaborar. A mí me interesa el tema. Venimos trabajando mucho en el área esta, de ductos, pero también de integridad de otros componentes y bueno, por eso es bueno compartir experiencias, digamos. Yo voy a hacer una última cosa que quizás no sé si la enfaticé, pero que quería mencionar, vinculando con esto que yo hablaba de establecer la integridad. Yo lo que noto a veces es justamente en muchos casos falla el establecer la integridad. ¿Por qué? Porque no se especifica correctamente, se compra con simplemente comprar una norma o lo compra un calculista que lo que hizo fue determinar un espesor de esto y ya con eso pareciera que está resuelto el tema. Pero cuando uno lo ve, ve lo que es después el servicio y lo que le puede ocurrir en servicio, las amenazas del servicio, se requiere que en esa etapa de diseño se haga una revisión del diseño basado en los riesgos potenciales futuros. Y esto no lo noto y noto falencia a veces en algunas empresas de ingeniería no tienen el equipo como para hacer esas especificaciones un poco más sesudas, digamos, y entonces después se están generando problemas que después en mantenimiento los tenemos porque tenemos que mantenerlo, como decía Juan Carlos Reboredo, tenemos que a veces no tenemos nada que ver con el diseño y heredamos un problema. Bueno, tendríamos que ir a la fuente y tratar de que en esas empresas hacer un esfuerzo para lograr especificar, teniendo en cuenta todo el comportamiento del activo y no solamente un modo de falla como puede ser que resista la presión, etcétera, modo de colapso plástico, digamos, sino que todo el resto. Esto era el último comentario. Gracias. Y un poco ahí, Mario, siguiendo tu razonamiento, totalmente coincido, porque una buena ingeniería real, bien especificada, evita problemas nuevos, problemas de seguridad, problemas de mantenimiento y problemas de operación. Por eso yo creo que es importante el tiempo y tener la gente con el expertise adecuado para hacer una buena ingeniería, sea de lo que un gasoducto, oleoducto, lo que vos quieras, y ahí está la clave. Y después tendría que ser mantener y operar en forma segura. Nada más, así muy sencillo, ¿eh? Nada más que eso. Por eso es clave lo que decís vos, dedicar el tiempo con la gente y expertise importante para que sea la definición exacta por integridad de un gasoducto, oleoducto, un equipo, rotante, lo que vos quieras, pero asegurar ahí.
es el punto más importante para mí, por los años de experiencia, ¿no? Bien. Ahí veo que hay una mano levantada de Roberto Carcasas. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Sí. Roberto Casa de Pampa Energía. Sí. Con respecto a la acotación que hacía hace un rato, o anteriormente, mejor dicho, con relación a lo que es la etapa de diseño, normalmente muchas de las estructuras y las condiciones de un ducto, eh, digamos, son superiores a las vidas reales de los proyectos, ¿no? Entonces, eso hace que a posteriori se encuentre uno con algunas modificaciones o incorporaciones. Es decir, que el diseño pareciera como que va quedando sobrepasado. Eso puede ir mejorando o acompañando con lo que son las gestiones de cambio y las nuevas evaluaciones de riesgo, de tal manera de acompañar, digamos, esa, entre comillas, falencias en la estructura que se diseñó al principio. Sí, que ahí estamos con los dos aspectos. El aspecto de en qué medida el diseño tiene en cuenta todo lo que le puede ocurrir y lo que va a mantenerse durante la operación. Yo enfaticé un poco el tema porque veo muchos problemas a veces causados por especificación, es decir, sobre todo también en el caso de durante el mantenimiento, cuando se hace reemplazos. Los reemplazos no se hacen con el estándar de fabricación original, sino que a veces se hacen con lo que uno tiene, digamos, por diversas razones. No voy a juzgar, porque a veces hay que recurrir a cosas que, bueno, entonces cuando se hace con el reemplazo de un elemento, se lo hace con un material que no tiene el mismo estándar de calidad del original, bueno, obviamente que la vida va a ser menor y va a poder tener problemas. Y uno ve material en cabeza de pozo, a veces problemas que si hay un material que se lo comió el CO2 y bueno, resulta que no era lo que se había puesto originalmente, que había durado bastante, sino que, bueno, ese tipo de cosas son temas que tienen que ver con gestión de cambio. En el caso de la etapa de mantener, el tema central es la gestión de cambio, que permita mantener esos estándares de calidad, y en la etapa de establecer, de diseño, en la revisión del diseño por aquellos usuarios, es decir, los usuarios que participan en la revisión de los riesgos del diseño, en la etapa del diseño. Aportan mucho para mejorar los diseños porque ponen la experiencia que tienen. Y entonces eso es una mejora, incorporar ese tipo de conceptos. Bien. No sé si... Muchísimas gracias, completísimo la respuesta. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Javier. Estaríamos, la verdad. Bueno, gracias por todo, Mario, un placer. Y bueno, seguimos en contacto y reitero, excelente, muy buena la presentación y muy clara. Así ¿Cómo que... no? Cuando quieran en alguna reunión que tengan así, avísame si estamos disponibles con el tiempo que nos sobra. No, no sobra para nada, Mario, estamos todos así a full, con los Vale, tilos. es un gusto poder colaborar. Bueno, Mario, gracias por todo y hasta cualquier momento. Seguimos en contacto. Gracias Gracias. a todos que participaron. Gracias a todos. Gracias a todos los que Hasta luego. participaron.